Bienvenidos a la cuarta edición de Estación Podcast, el Festival Iberoamericano de Creación Sonora que convierte a Madrid en la capital mundial del podcast en español. ¿Cómo se creó el oxígeno que respiramos o el litio con el que se fabrican las baterías? ¿Y por qué en nuestro planeta hay tanto carbono y tan poco oro? La respuesta a estas preguntas se encuentra en la historia del cosmos, un relato que comienza en los primeros instantes del universo, continúa en el corazón de las estrellas y llega hasta las instalaciones de investigación actuales. Explosiones, estrellas ligeras, supernovas o meteoritos son algunas de las piezas clave para explicar el origen de la materia, las partículas y los átomos de los que está hecho nuestro mundo y nosotros mismos. Soy Carmen Guerrero y esto es Ciencia para Leer. Ciencia. 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 Ciencia para leer. Un podcast con las voces del CSIC. Y para hablar de dónde y cuándo se forjaron los elementos, nos hemos venido al barrio de las Letras de Madrid. Nos encontramos en Serrería Belga, una de las sedes donde estos días se celebra Estación Podcast, el festival de creación sonora con el que colabora el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Estamos contentos y felices de participar en este evento y encantados de que Enrique Nacher y Sergio Pastor hayan viajado desde Valencia para estar hoy con nosotros. Enrique y Sergio son científicos del Instituto de Física Corpuscular, un centro del CSIC y la Universidad de Valencia, y autores del libro La formación de los elementos químicos, de la colección ¿Qué sabemos de? Quique, Sergio, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. La primera pregunta es para ti, Sergio. ¿Qué hacen dos físicos como vosotros hablando de elementos químicos? A ver. Pues es una muy buena pregunta y seguro que todo el mundo tiene en mente la tabla de los elementos químicos y todo el mundo que ha estudiado un poquito de química sabe que podemos combinar estos elementos para formar compuesto. Podemos coger hidrógeno, agua y formar hidrógeno y oxígeno y formar agua. Pero al final en el agua hay la misma cantidad de hidrógeno y de oxígeno que al inicio. Nosotros nos preguntamos de dónde vienen estos elementos, cómo se crea el hidrógeno, cómo se crea el oxígeno. Y para eso hay que irse a la parte más pequeñita de los átomos, que es el núcleo, y ahí es donde entran las reacciones de física nuclear. ¿Y qué rasgos definen un elemento? Es decir, ¿qué hace que el hierro sea hierro y no sea plomo, por ejemplo? Todos los átomos que pertenecen al elemento hierro son átomos que hacen la química de una manera porque tienen una configuración electrónica particular. Y esta configuración electrónica pues, se debe a cómo es el núcleo de los átomos de hierro. En particular, lo que define que el elemento hierro sea elemento hierro es el número de protones que hay en el núcleo de los átomos de hierro. Y a la vez, esto define cómo es la estructura electrónica del hierro. Imagino que la formación de un elemento no puede suceder en cualquier parte ni en cualquier momento. Así que, ¿qué condiciones se requieren para que tenga lugar este proceso, Sergio? Pues para cambiar de un elemento en otro, si queremos crear hierro a partir de otros elementos, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es cambiarle la configuración del núcleo atómico. Tenemos que cambiarle, de hecho, el número de protones. Y eso es lo que llamamos la nucleosíntesis, que luego veremos Exactamente, con más justo. detalle. Nucleosíntesis es creación de nuevos elementos con los núcleos. Y otra pregunta así como de ciudadana de a pie. ¿Por qué hay tanto helio, por ejemplo, en nuestro planeta, y tan poco oro? ¿Qué explicación tiene esto, Quique? Pues en parte lo acaba de responder un poco Sergio. Para que podamos sintetizar elementos necesitamos unir cargas positivas, que son los protones, y hacer nuevos elementos. En el caso del helio solamente son 2 cargas positivas las que necesitamos unir. En el caso del oro son muchísimas más. En el caso del oro estamos hablando del elemento número 79, que quiere decir que tiene 79 protones en el interior del núcleo. Entonces, unir todas esas cosas requieren condiciones muy especiales que no se dieron al principio del universo, no se dieron durante el Big Bang, que se produjo muchísimos cientos de millones de años después. Pues ahora, como hacéis en vuestro libro, os propongo realizar una travesía, en este caso va a ser sonora, para ir recorriendo los distintos hitos que han hecho posible que en la actualidad tengamos una colección de 118 elementos perfectamente ordenados y representados en la tabla periódica. ¿Qué os parece? Adelante. Pues venga, arrancamos con la primera etapa. Big Bang, el comienzo de todo. Ahí nos situamos en el tiempo cero, justo en el momento del Big Bang. ¿Qué sucede en ese instante en el que nuestro universo tiene tan solo unos minutos de edad? ¿Qué elementos se crean? Sergio. Teníamos unas condiciones muy distintas de las que hay ahora. No había estrellas, no había planetas, de hecho ni siquiera había átomos, ni siquiera había núcleos atómicos, solo había partículas. Entonces, entre segundos y minutos teníamos protones y teníamos neutrones.
pero sí se dan las condiciones que te decía de alta temperatura, millones de grados, alta densidad, y se empezaron a juntar esos protones, esos neutrones, y a formar núcleos un poquito más complicados, muy poco más complicados. Por eso solamente se pasa a crear el hidrógeno, el helio y un poquito de algunos elementos ligeros como el litio, pero realmente muy poco. ¿Qué pasa? Que cuando el universo se sigue enfriando, sigue expandiendo, ya no da tiempo a formar los elementos más pesados que el litio. Y aún no hay estrellas. ¿Cuándo aparecen? A los 3 minutos desde el Big Bang, ahí tenemos algunos núcleos atómicos, como dice, pero no son átomos, son solo núcleos. Y que tienen todos carga positiva, se repelen y es muy difícil que se atraigan para formar estrellas. Para eso primero se tienen que formar los átomos, tienen que atrapar estos núcleos electrones y formar átomos de hidrógeno, de helio, de litio. Esto sucede 300.000 años después del Big Bang, pero todavía no hay estrellas. Para que ahora estos átomos, que ya tienen carga neutra, se empiecen a juntar debido a la atracción gravitatoria y lleguen a formar estrellas, faltan todavía 300 millones de años. Entonces, hasta que pasan unos 300 millones de años, no tenemos la formación de las primeras estrellas. Y con esa aparición de las estrellas, entonces, podríamos decir que entramos en una nueva etapa de creación. Correcto. Los calderos cósmicos. Decís que las estrellas son los auténticos calderos cósmicos donde se cocina la segunda generación de elementos. A ver, contadnos, ¿cómo se cocina este menú? ¿Cómo se prepara? Pues una estrella, imaginemos que hay una nube de gas enorme, esa nube de gas siente la gravedad y al sentir la gravedad empieza a contraerse, la masa se atrae. Cuando se contrae, poco a poco las capas más interiores de esa nube de gas empiezan a calentarse. Y cuando empiezan a calentarse, poco a poco podemos llegar a lo que se llama una protoestrella. Una protoestrella es cuando ya hay una temperatura bastante alta en el interior de esa nube, es mucho más grande que una estrella, pero todavía no tenemos la cantidad de temperatura necesaria para que empiecen a crearse los núcleos. Eso solo pasa cuando llegamos a una orden de magnitud de temperatura de millones, 10 millones de grados. En ese momento empiezan las reacciones nucleares que convierten hidrógeno y en helio y estamos hablando de una estrella. ¿Y todas las estrellas pueden generar todos los elementos químicos? No, ni de lejos. Para empezar, lo que está comentando Sergio es la primera etapa de fusión, que es la de, como dice, hidrógeno en helio, y cuando una estrella está haciendo esto, se dice que esa estrella está en lo que se llama secuencia principal, porque es donde más tiempo va a pasar de toda lo que es la vida de la estrella. Entonces, nosotros normalmente medimos la masa de las estrellas en función de la masa del Sol. Entonces, estrellas como el Sol o más ligeras que el Sol se quedan en etapas muy tempranas, estrellas un poco más pesadas que el Sol llegan a alcanzar alguna otra etapa, pero se necesita realmente estrellas de mucha masa para conseguir llegar a bastantes elementos. Y para tener un punto de referencia, hablemos de nuestra estrella, del Sol. ¿Qué elementos se formarán en su interior, Sergio? Pues nuestra estrella la queremos mucho porque es la única estrella que tenemos aquí al lado, es el Sol, pero es bastante corriente. Como ha dicho Quique, durante la mayor parte de su vida el Sol está convirtiendo hidrógeno en helio a una temperatura del núcleo del orden de 10 a 17 millones de grados. Y durante esos 5.000 millones de años que le queda al Sol, tiene para rato, va a pasar eso. Llegará un momento que ese hidrógeno se va a empezar a agotar. Y cuando se agote, el Sol va a sufrir una serie de fases. Básicamente va a empezar a expandirse en las capas exteriores y a contraerse en la interior. De tal manera que cuando llegamos a una temperatura mucho más alta de ya cientos de millones de grados, puede pasar el siguiente paso de la nucleosíntesis, que convertimos helio en carbono. Y el Sol no va a llegar a mucho más, se va a quedar en el carbono. Bueno, lo veremos, no creo que lo veamos. Avanzamos entonces en nuestro reloj cosmológico. ¿Dónde nacen los elementos pesados? Ay, aquí la cosa ya se va poniendo seria, porque la masa y la energía son mucho mayores. ¿Qué características deben darse en una estrella para formar hierro, Sergio? Bueno, pues con estrellas como el Sol nos quedamos con el carbono. Con estrellas que son del orden de algunas masas solares, hay más estrellas así, podemos llegar a algunos elementos un poco más pesados, más allá del carbono, el oxígeno, el magnesio. Si uno te adelanta la tabla periódica se da cuenta de que estamos como en las 2 primeras filas, la tercera como mucho. Cuando ya tenemos estrellas de más de 8 masas solares, sí que podemos llegar a la producción de elementos tan pesados como el hierro. Pero el hierro, que parece súper pesado, solo está en el número 56 de 118. ¿Vale? Y eso necesitamos ya del orden de varios cientos de millones de grados o miles de millones de grados. Y para generar elementos más pesados que el hierro, como el oro o el uranio,
¿Ahí, Quique, qué? Pues allá no vale la fusión. Lo que sucede con el hierro es que está dentro de lo que son los núcleos más ligados y más estables que hay, y los procesos de fusión de núcleos ligeros para hacer núcleos pesados solamente funcionan para cosas más ligeras que el hierro. En cuanto llegamos al hierro, los procesos de fusión se convierten en endotérmicos, quiere decir que necesitan energía, con lo cual robarían energía de la estrella, y eso no puede ser para la naturaleza, pues no es una cosa que se vaya a producir de forma espontánea. Entonces, cuando llegamos al hierro, ya pasamos a otra etapa totalmente distinta de nucleosíntesis, que es aquella en la que las reacciones nucleares ya no son de fusión, sino de captura neutrónica. Es decir, necesitamos entornos que pueden ser algunas estrellas y otras cosas que no son estrellas, en las que hay flujos muy grandes de neutrones, y lo que sucede es que a partir de una semilla, como el hierro, que hay en el núcleo de esta supergigante roja, pues a partir de esa semilla, por captura neutrónica, se generan elementos cada vez más pesados. Por captura neutrónica se genera hierro cada vez más pesado, pero luego se desintegra y se producen elementos cada vez más pesados. Y entonces, a partir de ahí sí que podemos subir más arriba. Ahora, la cuestión es en qué entornos astrofísicos se dan estos flujos de neutrones. Una posibilidad es en estrellas como las que decía Sergio, una gigante roja. En las etapas tempranas puede suceder, sobre todo cuando ya hay hierro. Y luego la otra posibilidad, que es la que nosotros contamos con más detalle en el libro, porque estamos haciendo referencia un poco a las primeras estrellas, pues sería al final de la etapa combustiva de una estrella, cuando ya no puede producir nada más por fusión. Lo que sucede es que la estrella implosiona. Llega un momento en el que ya no hay forma de contrarrestar a la gravedad, porque ya no hay reacciones de fusión. La estrella implosiona sobre sí misma, rebota sobre sí misma y se produce una explosión enorme, un cataclismo estelar que se llama supernova. Estas supernovas de tipo 2 producen muchos neutrones, y en ese tipo de entornos, por ejemplo, se suceden estas capturas de neutrones que producen elementos más pesados que el hierro. Y las explosiones violentas forman elementos, como dices, y marcan el final de una estrella, pero también destacáis que estos cataclismos, esas explosiones, también cumplen otras funciones, Sergio. Claro, porque si los elementos se quedan en las estrellas y se quedaran en el entorno de la estrella, pues no serviría de mucho. Pero lo que hacen todas las estrellas, incluso el Sol, es dispersar materia. El famoso viento solar, pues lo que hace es que dispersa materia. Pero en los procesos que decía Quique, que son como más explosivos, mucho más cataclismos, pues toda esa producción de elementos es lo que hace que se reparta por todo el espacio, y la siguiente generación de estrellas, como por ejemplo el Sol no es de la primera generación, el Sol y los planetas ya se formaron en entornos donde ya había elementos pesados, y por eso en la Tierra, entre otras cosas, tenemos oro. Poco, pero oro. La Tierra y la misma existencia de la vida son consecuencia directa de la sucesión de nacimientos y muertes de estrellas. Esta es una cita de vuestro libro. Entonces, Quique y Sergio, pregunta obligada. ¿Es totalmente cierto lo que decía Carl Sagan? ¿Somos polvo de estrellas? Completamente cierto. Somos polvo de estrellas porque, fíjate, los elementos que más masa dan a nuestro cuerpo son fundamentalmente, lo más abundante que tenemos en el cuerpo son en masa, oxígeno y carbono. Del Big Bang no vino nada de oxígeno y carbono, ni muchísimo menos. Te he dicho que las primeras estrellas aparecieron como 300 millones de años después. Entonces, definitivamente, todos los átomos que tenemos en el cuerpo de carbono y de oxígeno han tenido que pasar en un momento o en otro por una estrella. Vamos ahora a seguir la etapa, porque entre supernova y supernova hemos llegado hasta el uranio, pero hay más piezas en esta tabla. Elementos superpesados. Más allá del uranio. No sé si suenan así, los superpesados, pero cuéntanos, Sergio, ¿cuáles son los superpesados? Bueno, si tenemos en cuenta la tabla periódica, por encima del uranio hay otros elementos. El problema de estos elementos es que los núcleos de esos elementos son todos inestables. Quiere decir que después de un tiempo se desintegran, y cuando se desintegra un núcleo se convierte en otro elemento. Entonces, son elementos que no es posible encontrarlos o por lo menos en cantidades importantes en la naturaleza. Para estudiarlos, para ver cuál es el límite de la tabla periódica, lo que se ha hecho es producirlos en laboratorios. Entonces, hablamos de los elementos por encima del uranio, transuránidos, neptunio y así. Hablamos de los elementos transférmicos a partir del orden 100, y los realmente superpesados, los que son de verdad una caña, son a partir del elemento número 103. Pero la tabla incluye 118 elementos, y solo alrededor de 90 se pueden hallar en la naturaleza. Entonces yo digo, ¿dónde se fabrica el resto? Pues el resto básicamente se produce en laboratorios. Ajá.
lo que hacemos es intentar imitar lo que hacen las estrellas de manera muy burda. Se trata de acercar núcleos de distintos elementos lo más posible, con mucha energía y con mucha precisión, de tal manera que se combinen y formen los núcleos de los elementos más pesados, con más de 90 protones. Y a partir de ahí se estudian sus propiedades, rápido, porque se desintegran normalmente. Cuanto más pesados, antes se desintegran, y vamos extendiendo más cómo funcionan los núcleos. ¿Y ese número 118 crecerá algún día? Por cuestiones experimentales ha sido muy difícil llegar hasta el 118 y es muy difícil pasar de ahí, pero vamos a seguir trabajando pues, en tecnología de nuevos aceleradores, nuevos blancos, nuevos haces, y en principio la gente que trabaja en esto de síntesis de nuevos elementos superpesados y también en entender un poco la química de estos elementos superpesados, pues seguirá trabajando en esto y por supuesto que pasaremos el 118. Hace unos años, unos compañeros del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro del CSIC, en Granada, contaron y cantaron todo esto de la nucleosíntesis. Vamos a ver un trocito. Protón, neutrón y electrón, y glotón, la partícula que come un montón. Se han encontrado protón y neutrón, se han abrazado con fuerza los dos, y ha surgido un núcleo de deuterio y otro más pesado que han llamado helio, y han invitado al electrón. No está mal, no está mal, no está mal. No queda de comer la nucleosíntesis primordial. Bueno, un saludo para Dani Guirado, Emilio García y Silvia Lacalle, los creadores del vídeo. Que, bueno, a ver, hay un personaje ficticio ahí que se llama Glotón para darle un toque más gamberrete, pero más o menos lo básico está ya explicado, ¿verdad? ¿Qué os parece el vídeo? Gamberrete, eso sí. Nosotros tuvimos oportunidad de verlo cuando nos comentaste que lo íbamos a ver y nos pareció chulísimo. Está muy bien hecho, es muy didáctico y todo lo que dice es verdad, excepto lo de esto del glotón y que quién sabe, a lo mejor luego va y en un experimento aparece una partícula nueva que es el glotón. Nada, si a alguien tiene interés en YouTube lo podéis ver entero. Bueno, volviendo a vuestro libro, destacáis que a pesar de todo este conocimiento tan preciso sobre los procesos de formación del universo, lo más sorprendente es descubrir que el universo actual solo tiene el 5% de la materia ordinaria, es decir, que la materia que está constituida por partículas y átomos, o sea que sigue sin conocerse más del 95%, bueno, el 95% restante. ¿Qué pensáis? ¿Se descubrirá algún día? Bueno, fíjate que hemos dedicado un gran esfuerzo a escribir un libro para formar los elementos y resulta que los elementos son el 5% del universo. Es bastante triste. ¡Qué bajón! Pero es muy triste, excepto que trabajes en este campo y tengas el 95% por descubrir. ¿Ah? Entonces, de los estudios que hacemos del universo, de las observaciones cosmológicas, nos damos cuenta de que faltan cosas. Una cosa que falta es la energía oscura, que no sabemos muy bien lo que es, pero hace que la expansión sea cada vez más rápida, y otra es la materia oscura, que sería como una materia que condiciona cómo se relacionan las galaxias y que debería ser una materia más parecida a la nuestra, pero que no emite luz y por lo tanto no la podemos ver. Pero hay muchos experimentos que la están buscando y lo que creemos, lo que esperamos Kiki y yo, es que mientras estemos vivos la descubramos. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Sergio, Quique, en todas las entrevistas nos gusta que nos contéis vuestra propia travesía científica, así muy cortito. ¿Cómo llegasteis a trabajar en investigación y qué o quién os llevó a la física? ¿Quién empieza? Pues yo empiezo por decirte la física porque vino antes de alguna manera. Yo estudié física simplemente por curiosidad. Tampoco tengo una súper anécdota que contar al respecto. Me apetecía conocer cómo funcionaba un poco pues desde los fenómenos atmosféricos hasta el origen de la materia o qué es el universo. Empecé a leer muchos libros de divulgación y me interesé por estudiar física. Y luego, durante mis estudios de física, tuve la oportunidad de ir a Alemania en un cierto momento. Estuve en uno de estos laboratorios donde se hacen nuevos elementos, en el GSI, en Darmstadt. Pasé allí 3 o 4 meses y me lo pasé también y me gustó tanto que pensé, me quiero dedicar a esto de la investigación. Y un poco ahí sí fue la historia. Siga. ¿Y Sergio? Bueno, en mi caso, has hablado antes de Carl Sagan. Claro, Carl Sagan, para cuando yo tenía una edad antes de la universidad, era la serie Cosmos, que era una maravilla. Entonces, yo lo que quería ser es astrónomo. Un poco lo que pasa es que luego estudias física y más de astronomía te vas pasando la física de partículas, y un compromiso entre la astronomía y la física de partículas es la astrofísica y la cosmología. Y un poco, bueno, pues me dediqué a eso, sobre todo a estudiar unas partículas maravillosas que se llaman los neutrinos. La contraportada.
Y ahora, en el minuto que nos queda, os voy a pedir que nos contéis qué se encontrarán los lectores y lectoras en las páginas de este libro que tenemos aquí. Pues mira, te voy a decir una cosa que se me ocurrió decir ayer en una charla que di, y es que uno de los libros más famosos de divulgación es el de los 3 primeros minutos del universo, de Steven Weinberg. Y este hombre nos cuenta los 3 primeros minutos, pero el universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años. Entonces, lo que uno se va a encontrar en este libro es cómo la materia se ha ido produciendo en esos 13.800 millones de años después del Big Bang. Hacemos un repaso como el que hemos hecho hoy aquí en la entrevista, pero un poquito más en profundidad y con esquemas, con diagramas y demás, un poco para que el lector entienda de dónde vienen los elementos que nos forman. Pues Enrique Nacher y Sergio Pastor, científicos en el Instituto de Física Corpuscular, un centro del CSIC en la Universidad de Valencia y autores del libro La formación de los elementos químicos, muchísimas gracias por habernos guiado en este breve viaje cósmico que hemos hecho en Estación Podcast. En la producción ha estado Erika Delgado y Yaisa González, en las locuciones Laura Llera y Jaime Pérez y delante del micro Carmen Guerrero. Muchísimas gracias por estar aquí, por estar al otro lado y hasta la próxima lectura. No olvides que este libro y el resto de la colección ¿Qué sabemos de? Se puede encontrar en la librería científica del CSIC o en cualquier librería de tu ciudad. Además, todos los títulos están disponibles en formato papel o en versión electrónica en la página web editorial.csic.es. Muchas gracias por haber asistido a la 4ª edición de Estación Podcast, el Festival Iberoamericano de Creación Sonora, que convierte a Madrid en la capital mundial del podcast en español.